Ayer, mientras comentábamos el Evangelio que habíamos leído todos juntos, leíamos cómo en un momento dado Jesús, les decía que no cogieran ni sandalias, ni dinero, ni alforja, que Dios proveería. Y explicábamos cómo, sin embargo, en otro momento sí que les dice que cojan distintas cosas para ya la gran misión que les envía a todos los pueblos. Explicábamos también cómo estaban los apóstoles en la barca en el lago de Genesaret, pues pescando con ropas sencillas, humildes, y hablábamos de la barca de la Iglesia y los cardenales con vestiduras, cruces pectorales, y cómo eso no era una contradicción, sino que realmente la palabra de Dios afirma lo que afirma, pero eso no significa que una afirmación como un calcetín dada la vuelta siga siendo verdad. A veces hay que ver las circunstancias, a veces hay que ver todo. Aquí encontramos otro pasaje en que se aplica eso, porque hemos leído en el Evangelio que Juan el Bautista le había dicho a Herodes que no le era lícito tener la mujer de su hermano, y por defender eso murió mártir, por defender la verdad, y en concreto por la verdad matrimonial. Ahora bien, si a mí me invita una pareja a cenar a su casa, que no está casada, que incluso han podido estar antes casados y abandonaron a sus legítimos esposos, si a mí me invitan, dejaré de ir por ese hecho. Pues el alma tiene que preguntarse, ¿cómo les hago más bien? Rechazándolos, diciéndoles, sois pecadores, no quiero tener nada con vosotros. O por el contrario, aceptando la amable invitación a su casa, que me acogen, me quieren mostrar su cariño a través de esa comida. A lo mejor no consigo nada en esa cena, pero por lo menos hay alguna posibilidad. Donde no hay ninguna posibilidad es en el rechazo, y si les digo, no quiero tener nada con vosotros. Alguno dirá, sí, pero Juan el Bautista murió por defender la verdad, nunca transigió. Sí, pero el mismo Jesús sí que comió con publicanos, habló con prostitutas. Nunca el pecado de la persona hizo que él se alejase de la persona, como el médico fue a la enfermedad. Entonces, creo que este ejemplo de la lectura de hoy, cuando Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano, y hemos leído cómo le cortaron la cabeza por no ceder. Él hizo bien haciendo lo que hizo, pero el párroco probablemente también hará bien yendo a la casa del pecador, del que sea. Incluso vamos a ponerlo más en un extremo. Imaginemos que en su parroquia vive un famoso mafioso, una persona sanguinaria, una persona que todo su dinero lo ha conseguido con el mal, y un día le invita a cenar. ¿Debería decirle que no? Debe valorar el párroco también si eso va a ser público, si va a haber un escándalo, pero en principio él debe buscar lo que haga más bien a las almas, lo que haga más bien a las almas. Y por lo tanto, nunca debe considerarse que está traicionando la verdad por acercarse como el médico al que está con una enfermedad espiritual.
Así que, aunque muchos, ante ciertas circunstancias, dirían, ¿qué exclamaría Juan el Bautista si te viera a ti transigiendo con esto o con lo otro? No hay que perturbarse lo más mínimo. Uno debe hacer lo que en cada momento es lo correcto. Uno debe hacer lo que sienta que el Espíritu le está pidiendo en conciencia que debe hacer. Y entonces vemos una vez más que las palabras de la Sagrada Escritura son verdaderas en lo que afirman. Pero cuando damos un salto más allá, cuando ya es nuestra elucubración, alguna vez podemos equivocarnos. Alguna vez podemos juzgar mal al prójimo y el autor de la misma palabra de Dios le diría, no, Juan Bautista hizo bien, mi hijo también hace bien. Pues nada más, sirva de todas maneras como norma general para todos vosotros la benignidad. La norma general es la benignidad, la comprensión, no rechazar a nadie. No queramos hacer de profetas, no queramos mostrar la intransigencia creyendo que así servimos a Dios. Algunos creen que su ira puede ser santa y después se verá en el juicio final que era muy humana. Porque hasta la ira buena, hasta esa, tiene que ser purificada. Hasta la ira buena hay que mirarlo en la oración. ¿Debo o no debo? ¿Hasta qué medida? ¿En qué modo? No digo yo que nunca haya lugar a la ira, pero la norma general siempre es la benignidad. La norma general es no hacer daño al prójimo, ni siquiera con la verdad, porque con la verdad sagrada de la ley de Dios podemos hacer daño, podemos usarla como una estaca para darle en la cabeza al otro, no como medicina, pensando que haciendo daño vamos a lograr más que con la miel. Por eso, en caso de duda, no hacer daño a nadie, ni con la palabra, ni con el gesto, nada. Y siempre recordando que si nos hemos pasado de benignidad, Dios estará más contento que si nos hemos pasado de rigidez, inflexibilidad, dureza. Sobre todo no queramos hacer de profetas, porque profetas son los que Dios les ha dado el don de ver el futuro, el don de transmitir la palabra exacta de Dios. ¿Yo aquí en este ambón soy un profeta? No. En todo caso, debo aspirar a ser un maestro de la ley, un maestro que explique las palabras de los profetas, un rabino, un buen escriba amante de la Escritura, pero profeta no. Profeta es el que tenga el don de ver el futuro, de recibir la palabra exacta de Dios, la visión de Dios. El sacerdote no es un profeta. El sacerdote es sacerdote. En la Biblia estaba distinguido entre el sacerdote, el profeta y después el poder, el rey. Tampoco el sacerdote, por voluntad de Dios, tiene el poder sobre la sociedad. Ni lo tiene ni debe tenerlo, porque Dios distinguió esas tres cosas. Entonces, nosotros debemos realizar con humildad nuestra labor. Nada más, que a partir de ahora, incluso en las cosas que veamos en la televisión, incluso cuando hablemos de los políticos, siempre usemos de la benignidad, siempre usemos de la caridad, que siempre es mejor, si vamos a enfadarnos o a hablar mal, callar, orar por ellos. No ataquemos ni siquiera a los que pensamos que merecen que les ataquemos. Siempre benignos con todos, hasta con los que nos parece que son los que menos lo merecen.